¿Qué tal? Hoy vamos a ver la relación entre la guerra y el arte en nuestro programa de La Letra Suelta, que lo hacemos junto con Lazos Químicos y Un Minuto, un Libro. Y esta es una sesión especial porque, pues, debido a algunas características de la sesión que tuvimos el miércoles pasado, pues, obviamente YouTube y Facebook se hicieron cargo de censurar nuestra charla y nos bajaron el video primero debido a que piensan que son los dueños de toda la música y de todos los contenidos que ellos creen. Bueno, entonces vamos a hacer este segundo intento por hacer esta charla que es interesante, es padre, toca unas temáticas interesantes y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Estábamos con el punto de la guerra y el arte, cómo se relacionan, cómo se tocan estas diferentes modalidades y vamos a irla revisando en el sentido de ver cómo se relacionan los artistas, las épocas, cómo lo retratan, cómo se ha retratado desde siempre, cómo se da esta relación simbiótica entre básicamente estos dos espectros, ¿no? Tanto la parte de la guerra como el arte, los artistas, los conflictos, la política, también la cuestión monetaria, en fin, todo lo que tiene que ver con la parte de que tiene que ver con una guerra. Entonces, obviamente, cuando nosotros pensamos, tenemos que ver esta frase muy clásica de los romanos, desde "is vis pacem para bellum", es decir, si quieres la paz, pues prepara la guerra. Y entonces, en ese sentido, nosotros vemos ahí un concepto muy básico de que este continuo, que es la guerra. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos pensar que la guerra y el arte pues conviven en pareja, ¿no? Van de la mano, ¿no? Son dos términos que sí pueden ser absolutamente antagónicos, pero que han cohabitado en una extraña relación durante siglos y siglos. En este caso, el arte y la violencia humana. Y como podemos ver en esta pintura rupestre, ¿cuál es el objetivo? La aniquilación de un congénere, ¿no? Es decir, de una sociedad, de una tribu, de lo que nosotros consideramos como lo extraño, como lo que nos invade, como lo que nos es ajeno. Entonces, puede haber crueldad en este caso o no la puede haber, pero la cuestión es aniquilarlo. Y obviamente esto está impregnado de la humanidad, es decir, desde que el primer ser humano agarró y quiso dominar y dijo, este territorio es mío, ahí comenzaron los conflictos, o esta es piedra mía, o esta o es mía, ahí comenzó los problemas que van a derivar posteriormente en la guerra. Y entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo a lo largo de la historia, pues sí, vamos a tener historiadores, vamos a tener literatos, filósofos que van a hablar del tema, pero básicamente los artistas van a tener tres grandes temas, en este caso, que van a girar en torno a esta temática. Una de ellas es, la gran temática es el entorno del artista, es decir, su paisaje, su pueblo, las ciudades, lo que le rodean. El otro gran tema, pues obviamente son las deidades y todo lo que tiene que ver con la lucha contra lo sobrenatural, en este caso, contra los dioses, contra espectros, en fin, ¿no? Y el otro gran tema, que es el que nos lleva a nuestro punto, pues es la guerra. Y entonces pues, los artistas, invariablemente y bajo cualquier pretexto, les gusta en este caso hacer cosas relacionadas con la guerra, ya sea retratarlas, ya sea criticarlas, ya sea hacer apología. Y entonces, pues, como lo repetimos, ¿no? Pues la guerra está presente, ¿no? Entonces, si no es una lucha entre otros hombres, sí es llevada a cabo contra el mal, contra los demonios, contra los dioses, es decir, contra uno mismo, pero en fin, pero siempre estamos en ese conflicto. Si no hubiera ese conflicto, realmente no existiría ni siquiera el arte dramático. Entonces, tenemos que entender muy bien eso. Ahora, en este caso la historia siempre ha estado plagada de acontecimientos relacionados con violencia. Basta abrir las noticias, echarle un ojo a los diarios, meternos al Twitter, Facebook y vamos a ver conflictos. Al momento que grabamos esto, pues obviamente hay una cantidad de conflictos armados en el mundo, bombardeos, en fin, que nos llevan a pensar en este caso que este tipo de guerra es bastante complicada. Y alguien hablaba que, bueno, en toda la historia de la humanidad hemos tenido quizá 40
50 años como máximo de paz, ¿no? O sea, en todos estos miles de años que llevamos como sociedad, quizá 40, 50 años como en paz. Entonces, eso nos pone a pensar, ¿no? Que la guerra, pues finalmente es un buen negocio. Y sin embargo, pues es a partir del final de la Revolución Francesa cuando el arte descansa un tanto de las batallas, del arte que lo retrate y todo ello. Y un poco ya en el siglo XIX, en la mitad, pues otra vez se recrudece, ¿no? Y sobre todo va a ser en el siglo XX con la Primera Guerra Mundial, donde la absurda idea romántica de la guerra como un honorable enfrentamiento entre caballeros va a dejar de ser usada, ¿no? Se va a retratar la guerra con toda su crueldad, con toda su, en este caso, toda su violencia, su amargura, su realidad brutal. Y nosotros lo que quisimos tocar en esta sesión es hablar de ella a partir de cuatro diferentes vías, que es cómo se expresa en la pintura, cómo se expresa en la literatura, cómo lo expresamos en el cine y también en la música. Y entonces vamos a partir con esos conceptos. Entonces, uno que tiene muchísima amplitud en el sentido de que es bastante poderoso por la forma en que llega, por la forma en que transmite el mensaje, por la forma en que se va perpetuando, pues es la guerra y la pintura, esta relación muy simbiótica entre estos dos aspectos. Y vamos a irla viendo con cómo han ido representando diferentes artistas. Entonces, por ejemplo, esta primera obra, La batalla de Anghiari, ¿no? Es una obra de Leonardo da Vinci, en este caso que de hecho, es un boceto de un fresco que se iba a pintar, iba a estar en uno de los muros del Salón de los 500 del Palazzo Vecchio de Florencia y que iba a estar en por ahí de 1503, 1504 y que la historia dice que iba a estar de un lado esta pintura de Miguel Ángel y del otro lado una pintura de Leonardo, ¿no? Entonces iban a estar ahí los dos grandes maestros, en este caso de la época, enfrentados con algunos años de diferencia que se llevaban entre ellos, pero obviamente lo eran los dos grandes maestros, iban a estar estos cuadros. Entonces la batalla de Anghiari, que es una batalla que tuvo lugar bueno, casi 60 años antes de que la pintara aquí, de que hiciera este boceto Leonardo, pues fue una batalla entre las diferentes reinos italianos que había, los Visconti, en este caso, con los florentinos, con los venecianos y los estados pontificios. Entonces fue una batalla que quería quedar ahí retratada. Y en ese sentido podemos ver, por ejemplo, cómo lo retrata Leonardo, ¿no? Con el juego de formas, con los remolinos, con el movimiento circular, con las líneas, con la sombra, en fin, todo un gran movimiento que se va a ir reflejando digamos, en este cuadro que, sin embargo, pues no, nunca lo terminó. Y aparte hay que recordar que Leonardo era proclive a utilizar formas diferentes, le gustaba experimentar con la parte de hacer diferentes formas, sus murales, sus frescos. Entonces, pues lamentablemente ni siquiera se pudo llevar, pero nos quedaron algunos bocetos y se puede representar esto y podemos imaginarla en el sentido enorme, ¿no? Como se tenía contemplado. Esta obra de Velázquez, la rendición de Breda, como se le conoce, en realidad no es una rendición, sino más bien es un tratado, un acuerdo, una tregua que hacen durante algunos años los, digamos, lo que hoy sabemos que son los Países Bajos, es decir, lo que es Holanda, Bélgica y todo ese asunto, que estaban liderados en ese momento por Guillermo de Orange y que van a hacer un pacto con los españoles que estaban peleando contra ellos por lograr su independencia. Entonces lo que hace Velázquez en este cuadro, pues es representar demasiada atención, la emoción a través de las líneas, ¿no? Podemos ver en este caso aquí a los negociadores, ¿no? Pactando entre ellos, las líneas en este caso aquí que contienen el movimiento, el caballo que nos lleva, que es
circular, ¿no? Este es, digamos, la franja ganadora. Estos son, en este caso, los holandeses que están ahí, y, pues sí, sino rindiéndose, sí, más bien abriendo este tratado, ¿no? De paz. Entonces, este es uno de los cuadros más representativos también de la guerra, de estos pactos que se daban entre estos señores para ganar tiempo y después volver con más fuerza a las conquistas o a las luchas. Este cuadro de Goya se conoce como, popularmente se le conoce como el 3 de mayo de Madrid. Es un cuadro bastante representativo también de lo que pasaba en España. Es decir, en España acababa de ser invadida, en este caso por Napoleón, y había impuesto a su hermano Pepe Botella, y entonces Fernando VII había sido apresado y llevado a París. En ese sentido, el 3 de mayo, el cuadro representa este movimiento liberador de los españoles contra sus opresores franceses que se levantan. Entonces, la intención de Goya en este cuadro es representar, en este caso, la lucha del pueblo español contra esta dominación francesa en el marco del levantamiento del 2 de mayo, ¿no? Entonces vemos aquí el cuadro bastante, es un cuadro donde la luz juega un papel muy importante. Por ejemplo, podemos ver perfectamente aquí el hombre también en forma de cruz, alzando las manos, una cuestión un poco de tintes religiosos, aquí los que van muriendo y aquí los que van a morir, ¿no? Y aquí los franceses, aquí fusilándolos a uno por uno. Y entonces con la luz, un poco la característica mística de la liberación y de la lucha revolucionaria va por encima, ¿no? Luego este otro cuadro, pues este es uno de los más emblemáticos que tiene la cuestión de la guerra, en este caso un movimiento revolucionario. Y podemos ver ahí, en este caso, a la libertad, ¿no? Aquí, en este caso, y en forma de triángulo. Y se acuerdan que habíamos alguna vez ya analizado este cuadro, cómo la fortaleza se da aquí, ¿no? Cómo podemos ver en este caso a la burguesía representada con los hombres que traen sus sombreros aquí muy bien armados con las armas, pero también al pueblo, ¿no? A los desplazados, a los pobres, a los campesinos que van a luchar en este caso, por los burgueses. Y acá tenemos Notre Dame, acá está Notre Dame, y aquí estamos viendo el levantamiento. Este niño, pues, de alguna manera representa la Francia futura, ¿no? Ya fuera de los reyes y fuera de las monarquías. Entonces, luego llegamos aquí a este cuadro que lo pinta Manet, uno de los máximos representantes del impresionismo, y está fechado el mismo año donde muere y se fusila a Maximiliano de Habsburgo. Entonces, a Maximiliano aquí está siendo fusilado junto con Miramón. Aquí está Miramón y aquí está Mejía, y están siendo fusilados por las tropas, en este caso, leales a Juárez. Entonces, aquí también es un cuadro que representa un momento clave de esta lucha, en este caso por la soberanía nacional en México, pintado desde la visión de los franceses. Y aquí podemos ver a los mexicanos, incluso hasta Perro, ¿no? Podemos ver aquí, ¿no? Viendo el fusilamiento en el Cerro de las Tres Campanas. Luego, cuadros un poco, ya que no retratan tanto el movimiento, sino que empiezan a ser más críticos, son estos. Entonces, ya hacia acercarnos más hacia el siglo XX, comenzamos a ver cuadros que retratan la guerra de una manera, sí, más crítica, y haciendo verdaderos manifiestos contra ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cuadro de Vasily Verashchagin, ¿no? Está fechado en 1871, y es un cuadro, en este caso, pintado por este pintor que a su vez era militar, pero al mismo tiempo era pacifista. O sea, vivía en esta contradicción de estar en estos dos mundos, ¿no? En el pacifismo, pero también en la cuestión bélica, por ver a su forma de vivir. Entonces, él tiene una técnica que parece casi hiperrealista, donde retrata muy bien algunos acontecimientos. Entonces, aquí retrata, por ejemplo, una estructura que hacía un conquistador turco-mongol, Tamerlán, que fue uno de los últimos caudillos nómadas de Asia Central, y que él le gustaba hacer esta cuestión de
poner las cabezas, los cráneos de todos los que asesinaba, de los ejércitos que asesinaba, cerca las ciudades que iba tomando, que iba apoderándose de ellas, ¿no? Entonces, con este cuadro quiere denunciar no nada más a este dictador, sino prácticamente todas las guerras habidas y por haber. Luego, este cuadro de Otto Dix, expresionista alemán, es pintado en 1934, es decir, ya en el siglo XX, y aquí sí podemos ver otro tipo de estructura, es decir, aquí lo que vemos es prácticamente ya los horrores de una guerra con otras armas, con otras formas de pelear, con armas químicas en la guerra con las trincheras, con la biología también haciendo sus cosas, la soledad del soldado, entonces podemos ver aquí la muerte de los soldados, este que está vivo, que ha sobrevivido junto con sus compañeros, que se van convirtiendo parte de la tierra ensangrentada, los ríos contaminados, sucios, las ciudades destruidas, ¿no? Y aquí el sinsentido de la guerra y de la batalla. Entonces, aquí lo que y empieza a denunciar es esta cuestión de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la guerra del siglo XX, en este caso en especial de la batalla del Somme, que fue una de las más sangrientas. Entonces, este es uno de los cuadros que sí ya representan de una mejor manera los horrores de la guerra. Y en México, pues obviamente no se puede quedar atrás. Entonces también tiene este cuadro del el guerrero indio de Diego Rivera, fechado en 1931, donde lo que vemos es prácticamente ya una apología de las culturas prehispánicas, en este caso en el marco del revolucionarismo y del nacionalismo revolucionario, ¿no? De los años 30, impulsado por, en este caso, estos presidentes del Maximato y después con Lázaro Cárdenas y posteriormente toda esta infraestructura que les dieron, todo este baja que los dieron a los grandes muralistas mexicanos para agarrar y crear una ideología, ¿no? La ideología del mexicano, de su pasado, de sus raíces, y olvidarnos un poco de la influencia francesa, del porfiriato y de la influencia norteamericana, en fin, y encontrarnos con esto. Entonces, por ejemplo, también aquí vemos al guerrero, ¿no? Pues matando prácticamente al invasor español. Y este otro cuadro, pintado en 1941 por Henry Carr, muestra los horrores de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los bombardeos que se daban en Inglaterra, en este caso aquí en Londres. Se llama Incendio en el Suburbio, donde podemos ver gente corriendo, ¿no? Algunos metiéndose aquí algo que parece un búnker, ¿no? Corriendo, algunas ciudades, aquí el fuego de la ciudad destruida, aquí las luces, buscando los aviones de alemanes o los cohetes B1 y B5 que se lanzaban desde el continente a Inglaterra, y aquí podemos ver los horrores, ¿no? La gente asustada, en este caso, porque no le cayera un misil. Entonces también podemos ver prácticamente el horror de la guerra llevado a la paranoia y a un nerviosismo y a una ansiedad y a un estrés que se vivía todos los días, todas las noches, y donde la gente pues, tenía que buscar la manera de sobrevivir, ¿no? Y este cuadro también de Dalí es un cuadro muy interesante, El rostro de la guerra. Es un cuadro que podemos llamar fractal porque nos vamos dando cuenta de que, pues si bien tenemos aquí el rostro de la guerra, pues lo vamos viendo cómo se perpetúa, ¿no? Entonces tenemos aquí los ojos a otro rostro y dentro de este rostro otro, y se va haciendo hasta el infinito. Entonces una denuncia de este absurdo de la guerra casi perpetua, infinita, sin fin. Ujú. Este cuadro de Liechtenstein es como el arte pop, en este caso de los años 50, 60, que surge después de la guerra, también empieza a tomar sus propias referencias, entonces la referencia del cómic, y las empieza a trasladar, en este caso también a la crítica. Entonces, si uno ve la película de Doctor Strangelove, en este caso uno se encontrará una escena
muy parecida a la que estamos viendo, donde el hombre baja con la bomba nuclear como si fuera un caballo, ¿no? Y con el sombrero moviéndose. Entonces, obviamente aquí el arte pop, en este caso este cuadro representa un momento de la guerra, ¿no? También en intervencionismo norteamericano, en este caso, después de la Segunda Guerra Mundial y en el marco de la Guerra Fría. Entonces, obviamente también lo que vemos ahí, pues sí, es muchísima tensión y el arte pop, pues sí, no se quedó atrás, ¿no? Y el último cuadro que vemos en este caso es el de las torturas de Abu Ghraib, que es esta prisión que estuvo en Afganistán y donde los soldados norteamericanos torturaban a los prisioneros talibanes después de haber pasado esta cuestión de la caída de las Torres Gemelas por parte de estos ataques terroristas de Al-Qaeda. Entonces, obviamente lo que hace Botero, que lo conocemos por hacer estas figuras voluminosas de personas muy con obesidad, sobrepeso, en fin, y que las retrata, porque bueno, tiene una filosofía de la densidad, del peso, de la corporeidad, pero también aquí lo retrata, ¿no? Como la humillación que hacían de estos soldados talibanes, que los vestían, en este caso, a los hombres con ropas femeninas, a las mujeres con ropas masculinas, les tapaban el rostro, les daban toques, pero prácticamente el cuadro lo que representa es el avasallamiento del fuerte sobre el débil, no importando las características, ¿no? Entonces vemos la bota del soldado norteamericano en este caso, y aquí siendo arrastrado al hombre que ha sido previamente torturado. Bueno, en la literatura también la guerra, pues sí, va a tener también sus propios motivos y va a tener también sus propios incidentes y va a tener también sus propias proezas. También da para muchísimo y hay muchísima literatura de guerra, ¿no? Entonces aquí lo que tratamos de escoger fue algunos momentos clave. Como este libro de Sun Tzu, en el caso de El arte de la guerra, donde hace esta serie de consejos, un poco siguiendo, más bien un poco, no siguiendo, sino más bien un poco dándole pie a lo que Maquiavelo tomaría de mostrar el ser de la guerra, no el cómo debe ser. Entonces, saca una serie de consejos básicamente a través del análisis de algunas guerras que ya se habían dado y este libro se ha convertido en un clásico no nada más para los militares, sino para cualquier tipo de relación, en este caso relaciones personales, amorosas, comerciales, diplomáticas, de todo, porque los consejos que da pueden aplicarse a todo, ¿no? O sea, realmente todos se vuelven nuestros enemigos en el momento de hacer una relación. Entonces, ahí nos dan todos los consejos para poder salir y no ganar batallas, sino ganar la guerra. También este libro de la Ilíada de Homero es parte de estos dos libros, de la Ilíada y la Odisea. Sin embargo, este libro sí está escrito para las clases militares, guerreras, los gobernantes, la aristocracia griega, y la Odisea es escrito más para los comerciantes, los navegantes, el pueblo en general, porque acá hay más fantasía, ya que es la crudeza, ¿no? La crudeza de la guerra, de la estrategia, de la táctica, de cómo se va desarrollando. Entonces, obviamente, ese es un libro también básico de guerra y que relata quizá la guerra más famosa que ha existido, que es la guerra de Troya. Luego, también en el marco de la idealización del romanticismo durante el siglo XIX, pues tenemos esta joya que se llama Ivanhoe, que de Sir Walter Scott, que es un libro donde se retrata muy bien cuáles eran las proezas de las guerras medievales, ¿no? En este caso, los torneos, los juegos, pero también la guerra, ¿no? Las peleas entre los reinos y cómo se llevaban, cómo eran diferentes las guerras, donde en este caso, pues obviamente leal al espíritu romántico, pues idealiza, ¿no? La guerra como algo bueno, algo noble, algo que se debe de hacer, que uno muere honorablemente, en fin, todas esas tonterías, ¿no? Luego tenemos este otro libro que relata de la vista de un militar, en este caso la conquista, como este personaje que es Hernán Cortés logra derrotar todo un imperio con
tan pocos hombres con tan pocos herramientas, pero sobre todo los derrota con táctica y con muchísima estrategia, más que con armas. Y este libro de este autor que está en la polémica por un reciente libro de otro historiador francés, Maurice de Bellay, que afirma que finalmente Bernal Díaz del Castillo como tal, pues no fue el que escribió esto, sino que el que realmente escribió todo esto fue Hernán Cortés. Pero esa es otra cosa. Y este otro libro de Guerra y Paz es un libro de Tolstoy, es el máximo libro de este escritor, en este caso, donde nos narra la vida de cuatro familias que van siguiendo en este caso la invasión napoleónica rusa. Entonces nos muestra en este caso también esta cuestión de la guerra vista desde la burocracia, vista desde la aristocracia, vista desde el pueblo y vista desde también la religión, ¿no? Cartuja, Parma y Rojo y Negro de Stendhal. Son muy curiosos estos libros, son muy divertidos porque muestran la guerra como el marco de las aventuras, en este caso de dos personajes, de Fabricio de Dongo, en este caso de la Cartuja, y de Julián Sorel en Rojo y Negro. Ambos, en este caso, están marcados por la milicia, por la guerra, por la religión, y encontramos en este caso todos los vestigios de la época napoleónica, cómo marca la sociedad, cómo quiere convertir a todos los hombres aspiran a ser soldados del emperador y trabajar con él. Y luego este otro de Bertolt Brecht, esta pequeña obra de teatro, es bastante interesante en el sentido de que nos marca eh, pues lo que hay atrás de las guerras. Es decir, sí vemos los soldados, los militares, la diplomacia, pero también está la gente del día a día, la gente que tiene, la gente que hace de la guerra incluso un negocio y una forma de vida. Entonces, Madre Coraje es esta mujer que va siempre atrás de los ejércitos llevándoles comida, así como cuando nosotros vemos una marcha, estas de reforma, que van las marchas de alrededor, va un ejército de vendedores, caso de aguas, en fin, ¿no? Exactamente, sucede lo mismo acá, ¿no? Acá van estos personajes y Madre Coraje pierde hasta sus hijas, pierde todo, pero obviamente, pues sí, es su forma de ganarse la vida y de ganarse el pan. En este caso, llegamos a otro libro también muy interesante, de Adiós a las armas, de Hemingway, que narra, es un poco biográfico porque narra las aventuras de este soldado norteamericano que en la Segunda Guerra Mundial, donde se va a enamorar en la Primera Guerra Mundial, perdón, donde va a terminar enamorándose de una enfermera que le cura sus heridas. Entonces, es un libro bastante interesante donde vemos esta cuestión de también que puede haber historias de amor sin dejar de ser crudo, ¿no? En este otro, que es también un referente de los libros de guerra, en este caso, Sin novedad en el frente, de Remarque, aquí es un libro más de corte filosófico en el sentido de que tiene mucha búsqueda sobre la forma de que cuatro adolescentes son sacados de su entorno familiar, una vida tranquila, buena que llevaban y son mandados a la guerra. Y en este caso ellos van cobrando, estos personajes van cobrando mucho sentido de la existencia, de la pérdida de su juventud, del paso a la madurez en un día o a una noche, del trauma inimaginable que supone combatir en una guerra y cómo van a rehacer su vida después del conflicto si es que sobrevive, ¿no? Luego, este otro es un clásico de la literatura mexicana, donde podemos ver también en este caso cómo los soldados de la revolución pues no tenían ideología, no luchaban por Zapata o por Carranza, no, sino porque eran levantados que se llamaba la leva revolucionaria, entonces podían estar prácticamente en su pueblo y todo, y un día pasaron un ejército los zapatistas y llevarse a los hombres y órale, ¿no? Peleen por mí. Pero si estos eran derrotados, los levantaba otro, los carrancistas, y ahora peleen por mí. Y estos, los de abajo, los desplazados, los campesinos, ¿no? Pelean, son
la bola, ¿no? Que pelean porque el que les dé de comer y el que les mantenga una subsistencia, en este caso incluso con todas las carencias que supone estar en una guerra, pero pues por lo menos estar vivos, ¿no? Entonces, este libro, pues obviamente al ser un clásico de este sentido, pues sí, vemos todas estas situaciones. Luego, este de Vasily Grossman, de Vida y Destino, ese es un libro que se escribe, narra la historia de una familia durante la batalla de Stalingrado, este fuerte, esta batalla que duró un largo tiempo, donde el invierno hizo lo suyo, pero también la estrategia de Stalin. Y narra los horrores del Partido Comunista, cómo utilizó la burocracia soviética a la sociedad y la mandó prácticamente a morir, ¿no? En masa para detener, en este caso, que llegaran a Moscú o que llegaran, en este caso, los ejércitos alemanes más adentro dominar, sino cómo utilizaron a la gente prácticamente como escudos humanos, barreras y todo. Entonces el libro fue censurado en su momento, fue publicado con la llegada de Gorbachev y la historia incluso atrás del libro es súper interesante porque es una historia que implica espías, fotografías, reescribir. El autor en sí mismo nunca vio su libro publicado, ¿no? También. Y otros dos libros, en este caso, el de Víctor Frank, hoy es un libro de referencia para una especie de, no sé si llamarlo secta o no sé si llamarlo eh, rama de la psicología o rama de la autoayuda, no sé, no me quiero meter en un conflicto con esto, que es lo que se llama la semiología de la vida. Entonces, en este caso, Víctor Frank relata sus experiencias vividas en el marco del holocausto, de haber estado en un campo de concentración y cómo sobrevivió. Y entonces, a partir de ahí, construye una serie de planteamientos filosóficos de vida, y poner planteamientos como la resiliencia, en fin, una serie de estructuras que hoy están muy en moda, muy de boga y que ayudan en estas terapias para, pues, que la gente se sienta bien, ¿no? Y tenemos este también, el de Ana Frank, que es un clásico de cuando somos niños, pero que de alguna manera también nos horroriza un poco, ¿no? Es decir, ver la guerra desde adentro de una casa, ver el horror, la idea de sentirse perseguido y que un día van a llegar por ti y te van a matar, ¿no? Entonces, cuando uno lo de adolescente, pues es terrible, ¿no? Ya una segunda lectura, ya cuando uno tiene ciertos conocimientos, son más madures, bueno, nos ayuda a darle un mayor contexto. Y un libro que es una distopía, que nos marca mucho la cuestión de la guerra, es decir, los efectos de la guerra, es en 1984 de George Orwell, que nos enseña de alguna manera u otra cómo se engloba el poder sobre el ciudadano, sobre el individuo, cuando el individuo simplemente desaparece, ya no es más, y el Estado se convierte en el gran vigilante, el castigador, el dador de elementos para continuar con la vida. Entonces, es un libro bastante atroz cuando uno lo lee, pues porque de alguna manera casi vivimos ello, ¿no? Y el último libro que escogimos es este donde de la premio Nobel, ¿no? Es Svetlana Alexievich, ¿no? De La guerra no tiene rostro de mujer, donde sí podemos darnos cuenta cómo, si bien la guerra también invisibiliza a las mujeres hasta en eso, ¿no? Las invisibiliza en la parte del conflicto y su importancia en los conflictos. No nada más las mujeres fueron el soporte para mantener a las naciones mientras los hombres estaban peleándose entre sí con las armas, ellas producían las balas, los tanques, los aviones, hacían los alimentos, producían en este caso las ropas, los insumos, en fin, eran el soporte de la economía, mientras los hombres estaban acá peleándose. Pero también hubo mujeres que fueron soldadas y que fueron al frente de batalla y fueron a luchar y fueron a enfrentarse. En este caso,
pues este libro relata esas historias perdidas de estas mujeres que también tuvieron su parte, que sufrieron, que murieron y que ella recupera su memoria. Muy bien, en Guerra y Cine, en este caso, lo que nos interesa ver mucho es el aspecto de cómo la cinematografía también ha tomado la guerra prácticamente como el gran pretexto. Entonces hay cantidad de películas de guerra, que la última, esta de 1917, que tuvo menciones al Oscar y que ganó cosas ahí, bueno, es como creo que me ha salido, ¿no? Pero podemos encontrarnos desde Salvando al Soldado Ryan, ¿no? Yo recuerdo esta de las águilas voladoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O cantidad de guerras que han salido con respecto a las guerras del Golfo, la de Bush padre y Bush hijo, en fin, ¿no? Entonces nosotros vamos a revisar algunas que consideramos muy importantes para entender el contexto. Sobre todo, por ejemplo, en esta cine de modo, que es un clásico del el acorazado Potemkin, donde habla sin decir una sola palabra, pero nos muestra la crueldad de esta guerra en el momento en que los mencheviques toman el poder y empiezan a luchar contra el ejército de los zares. Entonces, en ese sentido, este corazón, este barco, pues es la representación, es como la fuerza, obtener este botín es entre los realistas y los rebeldes, pues prácticamente simboliza el triunfo de la revolución o no. Entonces, ahí podemos ver incluso esta es una de las escenas más clásicas de la caída, ¿no? En este caso de esta bebé al que morir de su madre y va cayendo por las escaleras, que son unas escaleras larguísimas llenas de gente muerta. Luego, esta otra, ¿no? West Front o Frente del Este, también nos narra en este caso la vida de unos infantes unos infantes militares, infantes de caballería, que luchan en el frente, luchan en las trincheras. Entonces, curiosamente, es una película alemana que nos da la versión, en este caso, de los alemanes estando en el frente, porque casi siempre tenemos las versiones, como esta que les mencioné de 1917, de los ingleses y de los franceses, pero es muy raro encontrar este tipo de joyas. Entonces, George Wilhelm Pabst filma esta película de 1930, donde representa la lucha encarnizada, en este caso en los frentes, en este caso orientales, y sobre todo en las trincheras. Luego otra película que va a también ser muy crítica es de la Segunda Guerra Mundial, pues es El Gran Dictador de Chaplin. Entonces aquí Chaplin lo vemos más allá de ser el charlot, del cómico y todo ello, hacer una sátira muy importante a Hitler. Y recuerden que los gobernantes finalmente los podemos criticar y todo, pero y no les duele tanto, pero donde más les duele es cuando les hacemos sátira y nos burlamos de ello, el burlarse del príncipe, dice Maquiavelo, pues les quita el poder, ¿no? Los descarna, ¿no? Los vuelve humanos. Entonces vemos ahí a Chaplin, ¿no? Un poco ironizando con la imagen de Hitler. Luego otra película que se convierte también en un clásico porque está en medio de esta zona neutral que se llama Casablanca en África, donde conviven alemanes, franceses, ingleses y todos como una zona donde van todos ahí, dejan de ser enemigos, ya se vuelven amigos, y pueden hasta tomar café. Y entonces hay una historia de amor, surge una historia de amor interesante entre Humphrey Bogart y Ingrid Bergman y se enamoran, donde al final, pues, bueno, no les cuento al final, pero obviamente Bogart queda bastante triste ahí en el frente africano con los franceses y los norteamericanos mientras su amada huye, ¿no? Se va con su esposo. Y el que es el amante, pues obviamente tiene que aguantar. Y otra película que ya retrata las guerras más recientes, en este caso la guerra de Vietnam, y que también es un clásico, es Apocalipsis Now, pero más allá de retratar la guerra como tal, con las bajas, las batallas y todo, retrata esa guerra psicológica, es decir, qué le pasa a la psique, ¿no? ¿Qué le sucede a la mente, sobre todo en los altos mandos, cuando se enfrentan al poder, cuando están en estos conflictos armados. Entonces, esta es una
película también de un alto presupuesto, de grandes momentos, gran música, grandes escenas y sobre todo grandes actuaciones como la de Marlon Brando. Y ya para terminar con esta parte de del cine, pues está Cara de Guerra, la película también de Stanley Kubrick, donde también retrata su versión de Vietnam, y la retrata en dos partes muy interesantes, ¿no? La parte del entrenamiento y la parte de la batalla. Es decir, ¿qué pasa cuando están casi adoctrinando a los soldados para que se vayan a la batalla y qué sucede después cuando ya están en ella? Y entonces contiene escenas memorables aquí como de este personaje que es el entrenador y a su vez casi un dictador fascista, ¿no? Al que van a ir a combatir. Y bueno, no les cuento más para que la vean, un clásico. Perfecto, y otra película que es súper interesante, sobre todo porque es una versión muy estilizada, muy sacada de un cómic de Miller, pero que nos da una versión eh, un poco homoerótica de la guerra como algo también honorable, algo justo, algo que te va a llevar a los dioses, que te hace que liberes, en este caso, es esta de 300, ¿no? Donde vemos ahí al rey Leónidas, espartano, contando la batalla esta muy famosa donde le impide el paso a los persas, ¿no? Y que después pues, se va a convertir como en el gran incentivo para que los ejércitos griegos y espartanos se unan. Entonces, obviamente, pues, sí, también vemos ahí toda una gran escenificación de las guerras anteriores, que eran esas guerras de cuerpo a cuerpo, de enfrentamientos, donde no había las grandes armas y eran los enfrentamientos, pero muy idealizada y bueno, pues está divertida. Y para terminar, la última película que recomendamos muy ampliamente porque es un esfuerzo que hizo Peter Jackson. A Peter Jackson lo conocemos por El Señor de los Anillos y King Kong y cosas así, pero esta es como una gran película que hizo a partir de documentarse, de sacar fotografías, de sacar películas en blanco y negro de los archivos de guerra y a partir de ahí hacer un documental donde pinta algunas fotografías, les da vida, les da movimiento y nos puede representar la Primera Guerra Mundial desde los conflictos entre los países hasta la guerra de las trincheras, hasta después cómo termina, ¿no? Y es una película, obviamente es una joya de la cinematografía por el esfuerzo artístico y el esfuerzo archivístico con el que tuvo que lidiar Peter Jackson para hacer esta película. Y bueno, la última sección es la guerra y la música. Y creo que esta es una de las partes más clásicas porque desde las primeras batallas lideradas entre las civilizaciones antiguas, incluso la guerra y la música están interconectadas entre sí. A tal grado que los instrumentos utilizan las melodías o composiciones en el campo de batalla las utilizan con un poder simbólico, en este caso, para dejar en la mente de los soldados, de los combatientes, eh, una marca, ¿no? De ese momento, y no nada más para su descendencia, ¿no? En este caso, sino para todo lo que va a significar la historia. Entonces, obviamente, la música, siempre en los ejércitos vemos a las bandas musicales como esta, y tenemos que la función de la música ha cumplido con una función doble. Por una parte, ¿no? La guerra cumple el papel de medio de comunicación. Puede comunicar formas, planes, ideas. Pero por otra parte también puede comunicar, en este caso, chantaje psicológico. Entonces es como una especie de intimidación mental esta la podemos encontrar desde las batallas griegas, romanas, en este caso, incluso en la Biblia tenemos algunas cuestiones de esto, ¿no? Algunas batallas narradas y a través de la música se intimida al enemigo. Entonces, obviamente, pues, se utilizan instrumentos como instrumentos de viento, gaitas,
percusiones y donde podemos ver ahí como una noche antes están tocando con los tambores para que estar asustando al enemigo, ¿no? De que ahí vienen. Entonces todo eso hace que el enemigo psicológicamente llegue a un punto, al campo de batalla desgastado, intimidado, en este caso ya con miedo, ¿no? De los otros. Y entonces, estas estrategias han sido utilizadas, ¿no? Simplemente hay que recordar, por ejemplo, cuando los norteamericanos fueron a invadir Panamá, pues se la pasaron 2 días enteros poniendo música heavy metal a todo volumen, del heavy metal peor, a todo volumen en el palacio donde estaba Noriega para, imagínense, estar escuchando durante 24, más bien 48 horas, heavy metal a todo volumen, pues la gente terminaba enloquecida, ¿no? En este caso también tenemos historias entre las guerras con los ejércitos franceses, en este caso los Estados Unidos, los rusos, los ingleses, todos han tenido a la música así. El mismísimo Hitler, ¿no? Que aquí lo vemos en un concierto de música clásica también, donde él utilizaba Mozart, Bach, Schubert, Beethoven, Schumann, Brahms, sobre todo Wagner, ¿no? Entonces Wagner durante muchos años estuvo prohibido, por ejemplo, en Israel, porque era considerado un compositor antisemita y entonces obviamente, pues sí, no se podía tocar, ¿no? Y otro de los grandes, digamos, elementos que tenemos entre la guerra y la música, pues son los himnos nacionales, ¿no? Cuando uno escucha la Marsellesa o escucha, en este caso, aquí escuchamos el Maciosare, Esto extraño enemigo, en fin, bueno, nos entra como esa acción de así, de te late el corazón y quieres irte a aventar como el niño héroe con la bandera y tirarte y todo. Todos los himnos nacionales también tienen este simbolismo muy padre de la guerra, de ensalzarla, de que si mueres es por tu patria y estás haciendo historia, ¿no? Entonces un poco ahí lo representa. Y en la charla que habíamos dado, en que nos bajaron en YouTube y en Facebook, habíamos puesto algunas piezas musicales aquí para ejemplificar, pero pues para no que no nos bajen otra vez el video, bueno, aquí les narramos. Entonces, por ejemplo, hay una canción, porque también la guerra pues, tiene sus canciones bélicas, pero también sus canciones antibélicas y de crítica. Entonces, por ejemplo, esta canción de las manzanas, que aquí había un video bonito, no lo podemos poner. Entonces, nos narra en este caso como básicamente los japoneses, después de la caída de las bombas atómicas, tienen que reconstruirse todos, ¿no? O sea, no es una cuestión solamente de la reconstrucción física y de las ciudades, sino es una reconstrucción mental de su nacionalismo, de su forma de vida, de sus estructuras. Entonces la canción va narrando esa forma de reconstruirse como las manzanas, es decir, que hay una manzana, pero de esa manzana nacen 10 más, ¿no? Entonces, obviamente, es una canción bastante bonita, pero no lo podemos escuchar. Y también tenemos esta otra canción de crítica que también la tenemos aquí, pero también la podemos tocar, es esta de la canción de las manzanas, ¿no? Perdón, la canción de las manzanas, la de Soy un hijo afortunado. En este caso es una canción que hace una crítica de los Creedence a el asunto de estas clases altas, burguesas, las élites norteamericanas que a través de donaciones, dinero, de pagos, de influencia, de corrupción, hacen que sus hijos pues no vayan a Vietnam y sí los hijos de los pobres, de los campesinos, de los obreros, ellos sí vayan y mueran, sobre todo negros y latinos. Y los hijos de estos hombres pudientes, blancos y todo, estén en sus colegios sin ir a la guerra, ¿no? Entonces, una canción bastante interesante, si la busca, pues ahí la escucha. Y también tenemos, en este caso en América Latina, pues es todo este género que surgió de la trova latinoamericana, que es un género que sí tiene sus canciones de amor y todo, pero también es muy crítica, sobre todo a estos movimientos militaristas que hubo en América en la segunda mitad del siglo XX, financiados por Estados Unidos, donde había derrocamientos de gobiernos populares que habían sido electos y que llegaban, se les hacía algún tipo
planteamiento de colaboración a los militares y los militares tomaban el poder. Entonces, la trova latinoamericana, la chilena, la argentina, la cubana, la colombiana, en fin, también retrata mucho el asunto de la crítica del militarismo y de las guerras, de la Operación Cóndor y todo esto en América. Pues muy bien, pues con esto terminamos. Lamentablemente no podemos escuchar los audios porque, pues, insisto, nos bajan el video, pero bueno, esperemos que les haya interesado como forma de introducción. Y para la próxima semana, pues vamos a tener eh, un paseo por el mundo de la literatura fantástica y vamos a hacer un recuento de los momentos clave de cómo se ha ido construyendo esta literatura. Pues es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.